Opciones para Europa, ¿malo o peor? Tal y como dijimos hace meses, Europa está en colapso. Cómo de grave será es difícil de saber con exactitud, pero quien piense que esta será una crisis más se equivoca por completo. La mejor prueba posible para atestiguar esto es el asunto Nord Stream. Ahora, otro periódico alemán afirma que lo del yate no parece muy plausible. Además, eso de andar por ahí con media tonelada de explosivos haciendo turismo, pues quizá va a ser que no. Tenemos a un prestigioso periodista estadounidense diciendo sin ambajes que su país ejecutó un acto de guerra contra varios países europeos. ¿Cuál es la respuesta? Mortadelo y Filemón. ¿Genera esto un gran escándalo? No. ¿Se piden explicaciones? No. ¿Dimite a alguien? No. Después de Scholz, ahora es von der Leyen quien visitó al emperador para recibir instrucciones e implorar que no se pase mucho destruyendo la economía europea, si no es molestia. Es decir, al mismo país que ejecuta un acto de guerra, le pedimos por favor que no destruya demasiado la economía. Si puede ser. Si no puede ser, no pasa nada. Pero la cosa es aún peor. Ese imperio se cae a pedazos. Europa se inclina ante un emperador demente que rige sobre un estado en avanzada descomposición. ¡Vaya estampa! Larry Johnson nos obsequia con un artículo sumamente significativo. Nos hace un listado de mentiras que los estadounidenses consumen como siendo la verdad absoluta. La economía va bien y la inflación está controlada. Los hombres pueden tener bebés. La mayor amenaza interna son los racistas blancos. Rusia es un estado comunista y autoritario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en Europa se consume basura de segunda mano. El monstruoso aparato burocrático europeo ni siquiera produce sus propias mentiras. Lo de verdad grave del artículo de Johnson es que afirma claramente que los informes de inteligencia de la CIA, que llegan a la Casa Blanca, siguen afirmando que Rusia se está quedando sin armas y que su ejército está teniendo un desempeño mediocre en la guerra ucraniana. Es decir, la inteligencia es estúpida y una vez llegada a Europa es aún más estúpida. Ahora todo encaja. Por eso Mortadelo y Filemón fueron sin duda los culpables de la voladura de Nord Stream. Todo aclarado, no pasa nada. Todo funciona perfectamente. Un congresista estadounidense ya ha afirmado que estamos en guerra con China. Relax, todo va bien. Se están haciendo las cosas bien. Zero Hedge nos propone una eficaz, esta sí, vacuna. Las 10 reglas de la propaganda. Con esta medicina ya no importará que China haya dado el salto definitivo en el Golfo Pérsico. ¿Recuerdan una guerra en Siria cuyo objetivo principal era destruir la nueva ruta de la seda? Pues claramente Rusia y China han ganado. Arabia Saudí e Irán negocian la paz que debería poner fin a los conflictos en la zona. ¿Ven ustedes alguna bandera estadounidense o europea en la foto? Rusia vende cazas a Irán y mientras Israel entra en una fase de desestabilización clara. Ucrania vuelve a bombardear Donetsk, pero en el diario El País se afirma rotundamente que la ventaja en artillería para Rusia es de 10-1. ¿Está Rusia quedándose sin armas? Podemos aplicar las reglas de la propaganda y creer que aquí no pasa nada, pero lo cierto es que sí que pasa. Ahora resulta que están asustados con un pánico bancario y mañana vaya usted a saber qué. La realidad es que Occidente está colapsando y muy especialmente Europa. No hay reacción, solo propaganda. ¿Por qué? Porque no hay intelectualidad. Los analistas son incapaces de ver las cosas con perspectiva, en contexto, y lo que es peor, son incapaces de ver que el fallo es, en lenguaje moderno, sistémico, es decir, civilizacional. Los occidentales se creyeron ingenuamente su propia propaganda. Realmente creyeron que sus ideologías, sistemas políticos y filosóficos eran la cima de la evolución. Pero la evolución solo es una sandez. Y todos esos sistemas e ideologías solo funcionaron en la medida que las circunstancias históricas lo permitieron. La llegada de la modernidad al mundo tomó a las civilizaciones tradicionales desprevenidas. Las malas artes occidentales, junto con sus avances técnicos, hicieron posible la extorsión del resto del mundo. Ahora eso se terminó, y solo quedan 2 opciones para Occidente. Aceptar su colapso por las buenas, lo cual es malo, pues la gente no está preparada, o aceptarlo por las malas, lo cual es peor, pues enfrentarse a China y Rusia militarmente solo puede ser un desastre completo.